Se terminó la fecha 24 de la Serie A, estamos en el episodio número 39 del podcast de Gol Mío y el día de hoy les vamos a hablar principalmente de dos rachas. Una racha sumamente positiva, que es la racha del Inter, y una racha sumamente negativa, que es la racha del Bologna. También vamos a hacer como una mini antesala, pero mini antesala de lo que va a ser el derby de Italia de la semana que viene, cómo llega la Juventus, que empató este fin de semana con la Lazio, y al final les tenemos una dinámica bien interesante porque Lautaro Martínez rompió un récord en el Inter y pinta para convertirse en uno de los delanteros, si ya no lo es, uno de los delanteros más importantes de la historia del club. Les damos la bienvenida al episodio número 39, gracias a Sabrina Llueva que está en la producción, y aquí me acompaña el señor Gustavo Adolfo Silva Pérez. Bueno, saludos a Félix, saludos a Sabri y sobre todo saludos a ustedes, nuestra fiel audiencia de todas las semanas. Recuerden suscribirse para que les lleguen las notificaciones cuando montamos los episodios de O Gol Mío. Sí, Félix, 100%, fecha 24, una fecha 24 que fue, creo que bastante contundente, con una gran victoria del Inter en el Mapei Stadium. Y bueno, una racha muy negativa, como bien mencionas, el Bologna contra el Parma en el Renato Valara. Al Bologna como que hay que avisarle que hay que ganar partidos, sí, ¿no? Sí. El Bologna, mira, una de las cosas que no me quiero meter en este tema porque este es el segundo tema, pero le lanzamos muchas flores al principio de temporada, inclusive al finalizar la temporada pasada. Y bueno, por ahí... Nos estás dejando mal, Vincenzo Italiano. Sí. Lo que está pasando es que nos estás dejando mal. Nos metemos con el primer tema, que es la racha del Inter. El Inter no ha perdido en sus últimos 12 partidos de la Serie A. No solo eso, Gustavo, sino que ha ganado 11 y ha empatado 1. En este tramo, que es básicamente desde noviembre hasta la actualidad, marcó 31 goles y recibió solamente 6 en 12 partidos. Esto creo que es un mensaje contundente, o sea, de las estadísticas, del estilo de juego y de el mejor momento de la temporada que está viviendo ahorita el Inter. Yo justamente me quiero meter como en este debate de si estamos en el momento más importante de la temporada del Inter o estamos a las puertas de eso. Porque fíjate que el Inter tiene una seguidilla de partidos ganadas importantes, pero sus últimos 3-4 partidos han sido contra rivales bastante accesibles. Pues el Sassuolo, el Pisa, la Cremonese. Sí. Que también la Cremonese fue una goleada del Inter. Por eso, entonces, o sea, han estado en esa racha en este momento de la temporada, pero ya en marzo vamos a ver que se le vienen una serie de partidos complicados. Y quizás la próxima prueba que se les viene es la de, justamente, por eso hay tanta expectativa alrededor del Derby de Italia, es para esa prueba del Inter ya a nivel de campeonato con un tema de un rival directo. Sí, mira, con respecto al tema del Inter, creo que se ha consolidado como uno de los equipos más goleadores de la liga. Es el más goleador. También hay que tomar en cuenta los pilares defensivos, cómo se han venido desarrollando en el transcurso de la temporada. Que hayas recibido 6 goles en los últimos 13 partidos es una estadística bastante pesada. Sí, 12 partidos. 12 partidos. Es una estadística bastante pesada. Bueno, y 31 goles marcados. Eso sí, es prácticamente un promedio de casi 3 goles por partido. Y bueno, hay que recordarle también a la audiencia que normalmente el que levanta el Scudetto de la Serie A es el equipo menos goleado. Bueno, en ese tema... Claro, no es el Inter, pero está muy cerca, tampoco... Sí, por eso. Es el cuarto equipo menos goleado, sí. Y la diferencia no es demasiada y con ojo, Roma, Como y Milan. Claro, y ojo, ahorita, como bien comentas, estamos a las puertas de una seguidilla de partidos que no van a ser para nada sencillos para el Inter, porque se vienen las vueltas. ¿Las vueltas de qué? Las vueltas de los rivales directos. Y ahí es donde, precisamente, es importante que el Inter, si realmente quieren ganar la Serie A esta temporada, dé el golpe sobre la mesa, porque algo que hemos venido comentando en el transcurso de los episodios es que el Inter sí le sabe jugar a los rivales asequibles, y como bien comentaba Félix, le metió una goleada a la Cremonese, empezó perdiendo contra el Pisa, terminó ganándole 6-2 al Pisa,
y en el partido contra Sassuolo 5-0. Contra Cremonese creo que no fue goleado. Fue, o 3-1, algo así. Y realmente se ha consolidado un ataque muy importante, un Di Marco realmente que sí hay que darle un punto bastante fuerte, porque tanto en Serie A como en Champions, de hecho, Federico Di Marco viene también de marcar un gol en el Signal Iduna Park, en el 2-0 contra el Borussia Dortmund, y se ha consolidado como un defensor que mete goles y sobre todo muchas asistencias. Sí, este último líder. fin de semana, Es 3 líder. asistencias. 3 asistencias. El Inter es uno de los mejores equipos en la Serie A balón parado, y eso tiene nombre y apellido. Es importante tomar en cuenta eso. Sí, el tema de a balón parado es impresionante. Es el equipo que más marca a balón parado. Y nada más el fin de semana contra el Sassuolo vimos par de goles en ese tipo de jugadas. Interesante lo que destacas de Di Marco, porque Di Marco es este tipo de jugador que todos quizás hace un par de temporadas lo alabamos más. La temporada pasada bajó un poquito el rendimiento. A mí me recuerda, y te lo comentaba aquí fuera de cámara, un poquito al tema de Orsolini, en el sentido de que a nivel de clubes muy bueno. Sí. Y después cuando le toca jugar con la selección, quizás Di Marco todavía le falta un poquito, sobre todo por el tema defensivo, pareciera. Sí, bueno, de hecho yo te lo comentaba off the record y te decía que Federico Di Marco, para mí, como carrilero, es uno de los mejores carrileros del mundo, precisamente a nivel de ataque, de desborde y de ataque. El tema es que no hace la labor defensiva, que por ahí es importante, porque un carrilero se tiene que proyectar al ataque y también tiene que saber retroceder. Y lo vimos inclusive en la final de la Champions, cómo le costó, inclusive en esta temporada, cómo le cuesta por la banda de Di Marco cuando tiene un rival fuerte, un rival de peso, le cuesta muchísimo. Justamente te quería comentar eso. El tema de Di Marco, como que parece que cuando le toca marcar a un jugador que sea uno de estos que tiene destello muy importante, que él sabe que no se puede ir mucho al ataque, le cuesta un poco más, ¿no? Otros puntos destacables, además de Di Marco, el tema de Lautaro. Lautaro este fin de semana alcanzó a Roberto Boninsegna y se convirtió en el tercer máximo goleador de la historia del Inter. Es un logro, es importantísimo. Y es muy pesado. 171 goles en 368 partidos. Solo le superan 2 jugadores en este momento de la historia del Inter: Giuseppe Meazza, 284 goles, y Alessandro Altobelli con 209. No solo eso, sino que Lautaro ha marcado en los últimos 4 partidos de la Serie A consecutivamente. Es el máximo goleador de la Serie A con 14 tantos. Está rumbo a convertirse en el capo canoniere esta temporada. Pareciera que no hay nadie que le vaya... Que ya fue capo canoniere inclusive. En su momento cuando ganaron la última liga. Está el tema, lo de Di Marco, y un Lautaro que está impecable, que en algún momento de la temporada sí se cayó. Había empezado muy bien y por ahí se desapareció como que un mes. Hay algo con respecto a Lautaro, Félix, que quiero acotar, y son unas declaraciones que recientemente dio Javier Zanetti, y es lo que se ve de Lautaro en el campo. Es un líder. Zanetti comentaba que una de las cosas que lo llamaron cuando Lautaro estaba en Racing era el liderazgo del jugador. Inclusive en el debut metió 3 goles, y cuando lo entrevistaron, él le dijo a las cámaras que no había hecho un buen partido porque sí metió 3 goles, pero también se falló muchos pases y muchas jugadas muy claras. Y ahí fue cuando Javier Zanetti dijo: ya va, esto es otra cosa, esto es un jugador líder, esto es una estrella, y es un jugador que con su corta edad, en ese momento tenía 17, 18 años, ya tenía mentalidad de grande, y tan es así que ya se convierte Lautaro Martínez en el tercer máximo goleador del Inter de Milán. Yo me acuerdo cuando Lautaro llegó al Inter en el año 2018, había mucha expectativa alrededor. Estaba Mauro Icardi también en ese momento. Claro, el Inter no era este Inter que tenemos ahorita, era un Inter bastante distinto, pero por ahí las dudas eran de si iba a tener tiempo, si iba a tener espacio para adaptarse y meterse en la plantilla. Y bueno, hemos visto a lo largo de estas 8 temporadas que él ha estado, se consolidó. O sea, y como capitán también. Como capitán, es una figura, porque ya la celebración registrada que tenemos de Lautaro. Y hay que tomar en cuenta que jugadores
mucho más viejos que Lautaro los tenemos en el Inter también, ¿sabes? Por lo menos un Jan Sommer. Jan Sommer es un jugador que Sí. es mayor que Lautaro. Tenemos también a Chervi. a Chervi. Bueno, a Chervi ni se diga. Sí, sí. Y no siendo italiano. Mkhitaryan también. Exacto. Y Sí. eres capitán. Eso dice mucho de Lautaro, que por cierto, un golazo a nivel técnico, también lo quería detallar, porque a nivel técnico, el gol que le metió al Sassuolo el fin de semana fue una exquisitez. Sí, bueno, el Lautaro, esa es la otra cosa. Tiene un repertorio completo de formas de definir, hace goles de todas las formas. Es fastidioso también cuando le toca presionar. Y bueno, o sea, Lautaro indiscutiblemente le vamos a dedicar, como dijimos, un segmento completo dedicado a Lautaro y a este tema del delantero del Inter hacia el final del episodio. Un punto más que quería abarcar antes de cambiar de tema. ¿Cuál es el punto más fuerte del Inter de Christian Kiwior? Mira, el punto más fuerte del Inter de Christian Kiwior creo que es el ataque. Sin duda me decanto por el ataque, sobre todo por lo que hemos visto en los últimos juegos. ¿Por qué? Porque este Inter de Christian Kiwior, que hemos hablado a lo largo de la temporada, es que, bueno, por ahí Kiwior, como no había tenido la experiencia de agarrar un equipo de primer nivel, siendo un director técnico en un equipo consolidado de primera división, un equipo absoluto, porque sí, había entrenado en inferiores del Inter, por ahí no estábamos tan claros. Inclusive, recordémosle a la audiencia, pusimos al Inter muy por debajo de lo que normalmente pudiese estar el Inter. Ya lo acomodamos en el episodio en el episodio anterior. Y creo que este Inter se ha venido de menos a más. Sí, bueno, para complementar ese dato que dice sobre el ataque, el Inter es el mejor ataque de la Serie A. 57 goles tiene en 24 partidos y es indiscutiblemente el mejor ataque. No es que hay otro equipo ahí que esté muy cerca de llegar. Ojo, algo que es bastante interesante del Inter, también quiero acotar con respecto al ataque, que, claro, el goleador es Lautaro, pero en el Inter saben marcar goles todos los jugadores. Y todos los delanteros. De hecho, Kiwior ha estado en problemas, entre comillas, porque ese es el tipo de problemas que cualquier entrenador quiere tener cuando tiene que formar a los jugadores. Porque a Thuram lo hemos visto bastante en la banca este año y no es precisamente por tantas lesiones. Es porque Boni cuando entra hace gol. Que ha hecho muchos goles también. Pío Expósito cuando entra hace gol. Entonces tiene que ir rotando mucho la delantera. Uno de los puntos que yo te iba a decir para mí, que creo que es lo más fuerte, lo mejor que tiene el Inter de Kiwior, es que Kiwior por ahí ha sabido hacer lo que tanto le costó a Simone Inzaghi, que es rotar la plantilla. El Inter este año rota plantilla, el mediocampo. Tenemos un mes sin que el Inter juegue con Çalhanoğlu y está rindiendo de la misma manera. Lo que decimos del tema del ataque, que rota todo el tiempo. En la defensa, por ahí está más consolidado Akanji, pero de repente juega Bisek, no, claro, a Chervi, que está por ahí. Y el tema también de esta temporada es que al Inter le llegaron jugadores. Luis Enrique le llegó, Akanji le llegó. Sí, y también puede jugar un poco con eso. Por lo menos Luis Enrique y Boni no son tan titulares, pero Akanji se ha hecho un puesto en la saga central. No, han sido buenos fichajes, pero no una cosa que uno dijera, este va a llegar a ser titular. Entonces, en ese sentido, fichajes acertados esta temporada, porque hablamos de Boni, hablamos de Pío, que ya había mostrado en la pretemporada que podía estar para jugar, pero hace un par de años el Inter había errado el tema de ese tercer delantero que tenía que estar ahí, con Taremi, que Taremi, su paso por el Inter fue bastante malo en general, con Arnautovic, Arnautovic también fallaba mucho. Parece que por lo menos ese tema no lo está teniendo. Es verdad, en el mediocampo, Varela también está lesionado en estos momentos. Ha rotado bastante. Susic, que el año pasado no jugaba tanto, ahorita está jugando. Zielinski inclusive. Piotr Zielinski, exacto. Sí, o sea. Lo vemos más con Mkhitaryan, que decimos, está de salida desde hace 2-3 temporadas y siempre está ahí. Este año como que un poquito menos ha jugado. Entonces, en ese sentido, creo que es lo más importante. Ya para cerrar el tema del Inter, si tuviera que agarrar un punto flojo, es que, y estaba leyendo el dato que me sorprendió, el Inter este año en la Liga solo ha perdido 4 partidos de los 24 y ha empatado 1. Curioso que de esos 4 partidos, los 4 partidos los empezó perdiendo. Entonces, en ese sentido, tomen nota ahí, los equipos que no le ganan al Inter, para ganarle tienes que marcarle primero. Pero ojo, sí es cierto, pero también pudimos ver que
en el partido del Pisa, el Pisa Bueno, comenzó remontó, ganando exacto. y remontó contundentemente. Exacto. O sea, yo creo que uno de los puntos que el Inter tiene menos a favor es que esta temporada todavía Kibu no ha puesto la mano sobre la mesa y le ha ganado realmente a varios equipos directos, rivales directos. Lo que decía, que al mismo tiempo habla de un punto, de una fortaleza del Inter, es que cuando el Inter se pone en ventaja, prácticamente no pierde. Sí. Y eso es sumamente positivo. Me da a mí las vibras de Argentina, porque Argentina es una selección muy así. Argentina, si empieza ganando, lo más probable es que termine gana, ganando. sí. Si empieza perdiendo, le cuesta un poquito más. Pero no es tan goleadora. El Inter es más goleador como equipo que Argentina. Exactamente. Bueno, ahorita sí vamos a pasar al otro lado, al otro tema, a la otra racha, que es la racha del Bologna. Yo les quiero El decir yin y algo. el yang, ¿no? ¿Ah? Blanco, ahorita vamos con lo negro. Exactamente, porque, a ver, nosotros por ahí en noviembre, en el episodio 31 del podcast de Gol Mío, nos cuestionamos seriamente si el Bologna estaba para pelear por el Scudetto, porque en ese momento le había ganado al Napoli y estaba muy cerca de los primeros puestos. De hecho, estaba No, dentro, estaba y dentro del hacía, podio. inclusive hizo buenos partidos contra equipos fuertes. Sí. ¿Qué pasó? Contra el Milan, perdió contra el Milan, pero le hizo un buen partido al Milan. O sea, el Milan no ganó contundentemente, por ejemplo, que estamos hablando de que es el escolta hoy por hoy ¿Qué? del Inter. Contundentemente al Bologna, dices tú. El Milan, que no le ganó contundentemente al Bologna. En la ida, dices tú. En la porque ida, la vuelta, sí. la vuelta, No, la vuelta no. Hablando del partido de ida. Hablábamos de 12 partidos del Inter. Bueno, 12 partidos del Bologna. Y miren los datos. Una victoria contra el Hellas Verona, que actualmente es el colista de la Serie A. 3 empates y 8 derrotas. Ha perdido sus últimos 4 partidos de Serie A consecutivamente. Y dato también importante, Félix, era que el Bologna sabía jugar mucho en casa. Y se está perdiendo esa fuerza de localía que de hecho me causa un poco de risa esto que te voy a decir, porque una de las cosas que tiene el Renato Galara es que la llegada de los jugadores es muy, pero muy. Es en diagonal. Sí, no. Y de los vestidores al campo es un espacio demasiado grande. Y supuestamente, dicen las malas lenguas, que es para que el equipo contrario llegue cansado a la cancha. Pero creo que los que están cansados o el que está cansado de Vincenzo Italiano. Deberían entonces como que hacer otro pasillo que sea de entrada más corta para los locales. Sí, no, a ver. Que los visitantes salgan por la otra. Porque porque de verdad no les está funcionando. Pero bromas aparte, en estos momentos el Bologna está en el puesto número 10, mitad de tabla. 30 puntos. Está a 11 puntos de puestos de Europa League, que este año está jugando la Europa League. Y estamos hablando de que es el vigente campeón de Copa Italia. Bueno, y que viene de par de temporadas importantes. El año pasado por ahí le pasó algo similar al Bologna, pero más hacia el final. Había agarrado una buena racha casi toda la temporada y al final se cayó, pero con ganar la Copa Italia le dio porque terminó de noveno, recordemos eso. Pero por ahí el tema, ya nos vamos a meter con qué particularmente, porque tú me has dicho qué es lo que le pasa al Atalanta, al Bologna. Pero más allá de eso, ¿tú crees que en este momento está en juego el puesto de Vincenzo Italiano? Mira, realmente no creo porque todavía queda bastante temporada, se puede virar un poquito el barco, que ahorita prácticamente se está hundiendo, pero tal cual, o sea, si lo vemos estadísticamente, la temporada pasada el Bologna quedó de noveno, esta temporada va de décimo, no creo que voten a Italiano por eso, pero sí siento que está perdiendo como la armonía en el equipo. Y tal cual, me quiero meter con... ¿Cuál es la causa? A ver, con lo que he visto de Vincenzo Italiano. Hay que entender de que hay un jugador en Bologna que se llama Riccardo Orsolini, que es el goleador de los Rossoblù. Ese casi no lo mencionas tú, ¿no? En el no, casi no lo menciono. ¿Qué pasa? Cuando se pone la camisa azul de la Azzurra, por ahí Orsolini no es el jugador italiano que necesita la selección. Pero en el Renato Galara, con la camisa de Rossoblù, cambia y le dicen Orsonaldo. Orsonaldo, tal cual. Es el goleador del equipo. Y hemos visto en los últimos partidos del Bologna que el Vincenzo Italiano está dejando a Orsolini en la banca. Y no solamente que está dejando a Orsolini en la banca, sino que, claro, el Bologna tiene muchos atacantes. De hecho, hoy por hoy se fue Ciro Immobile, se fue al Paris FC. Sí. Antes tenía a Ciro,
y no jugaba, que ¿no? no Bueno, jugaba, se se lesionó lesionó muy temprano. Y entonces ahorita, por lo menos en el último partido contra Parma, el 9 era Tisdalinga. Santi Castro, que es un 9 que hace goles, mucho más, tiene Bueno, mejor estadística sí, pero que Dalinga. pero este año particularmente no Claro, ha estado tan bien. sí, sí, lo sientan. Nicolo Cambiaghi, que sí es un jugador muy joven, sí, lo sé, pero es un jugador Pero que bastante le dio al ataque, bastante aporte al comienzo ataque de le dio temporada al le comienzo dio de un boost temporada, importante, sobre sí. todo en asistencia, es un jugador que desborda mucho, es un extremo de esos rapiditos que le gusta mucho a la gente. Y hoy por hoy prefiere a un tal Jonathan Rowe que viene también Bueno, de una lesión. pero Rowe no lo está haciendo No tan lo mal, está ¿no? haciendo mal, pero tampoco tan bien. Entonces, Sí. creo que Vincenzo Italiano está inventando mucho. O sea, no ¿tú crees puede que sentar. se está complicando mucho con el Mira, tema de no tener un 11 fijo así sí, definido? no. Y una cosa absurda es que Ricardo Solini lo mete en el minuto 85, Félix. Y uno de los primeros balones que tocó Orsolini fue una volea que casi la manda a guardar. Lo salvó el poste, Sí. salvó el portero del Parma. Bueno, Corby, en ese partido Eduardo iba a ser Corby, que salvó, sí. salvó el partido. Hubo De hecho, el partido iba 0-0, porque el gol del Parma fue en tiempo Sí, sí. ya Pero suplementario. incluso después del gol tuvo para empatar el Bologna y se terminó convirtiendo en la figura del partido como tal. Por ahí lo que dices también de los jugadores, yo agregaría el tema de Tommaso Povega, porque Sí. Povega al comienzo de temporada, por aquí Sabrina en la producción asiente, porque ella lo tiene en el Fantasy, jugaba regularmente, o sea, estaba casi como titular. Y después como que en un tramo se desapareció, tampoco fue precisamente por lesiones, no se entiende algunas cosas, por ahí se le fue Holm, se acaba de ir a Sí. a la Juventus, vamos a ver Una si baja, empieza, y es una baja importante. vamos a ver si empieza a jugar más Joao Mario. El tema del Bologna, yo entiendo lo que dices es que lo vimos también con Tudor, ¿no? Que no encontraba Pero con el tema de Tudor es que por ahí Tudor no conocía tanto. Vincenzo Italiano ya sabe que Sí, le funciona. ya es su segunda temporada acá. Antes de pasar al próximo tema, quiero hacerte dos preguntas, porque estas preguntas también las hicimos cuando hablamos de Tudor en su momento, que lo votaron, y hablamos de Juric en su momento. ¿Hasta cuándo bancamos a Vincenzo Italiano? O sea, ¿en qué punto tú podrías decir, Berro, ya el Bologna no da... Mira, no, o sea, tiene que cambiar de no, técnico"? yo creo que sin duda al final de temporada yo esperaría terminar la temporada ya. Ah, ok. Le das completo la Le temporada doy independientemente de los resultados No, que sí, y que es un fracaso para Italiano, que el Bologna no clasifique al menos a Conference. Ok. Al menos a Conference, porque, mira, o sea, es ilógico. de Bueno, verdad. yo creo que Italiano, lo hemos dicho varias veces, creo que es un grandísimo entrenador y ha tenido su recorrido como para incluso asomarse como un candidato para un banquillo más grande. Por ahí ya estamos viendo que hay un tema con la regularidad a nivel de liga, que también lo vimos en su paso por la Fiorentina. Pero a mí me da la sensación de que va a ser una muy buena temporada a nivel europeo para el Bologna. Para el Bologna, sí. Lo hizo con la Fiorentina cuando estuvo, llegó a sus 2 finales de Conference League. De repente tras bambalinas ese es el proyecto, ¿no? Bueno, que quién por sabe. ahí la Serie A en el olvido y por ahí en Europa League es la sorpresa. Le pasa un poquito lo contrario que a Antonio Conte. Con la Fiorentina también llegó a una final de Copa Italia que perdió. Con el Bologna en su primer año ganó la Copa Italia. Entonces, ven, ese formato de eliminatoria, el Bologna este año está en playoff de la Europa League. Vamos a ver si ahí se le da. Solo para el último dato, ya para meternos con el Juve Lazio, estuvo sonando por ahí. A mí me parece humo, pero sonó que un posible sustituto podría ser Thiago Motta, No, bueno, que fue el que empezó sí. ese proyecto. Sí, no, mira, que Thiago Motta regrese al Bologna cuando él inició un Bologna competitivo, como lo hemos visto. Inclusive uno de los mejores jugadores italianos hoy por hoy en Europa es Riccardo Calafiori y lo vimos brillando precisamente con Thiago Motta. Y probablemente también podríamos decir lo mismo de Zirkzee si no se hubiese ido al United, que sabemos que absorbe el alma de los A ver, jugadores. pero yo no votaría todavía a Italiano. Sí, no, yo tampoco. Eso puede estar ahí como una carta debajo de la manga a final de temporada, a ver si sí, no. Hay un fiasco en Europa League, no llega por lo menos unos cuartos de final, que yo veo al Bologna probablemente llegando por ahí. Ojo que potencialmente si clasifica el Bologna, dependiendo del sorteo, Sí, podría puede tocar haber la un Roma Roma. Bologna. Le podría tocar la Roma. Y si no
si no entra en instancias europeas para En estos momentos está a 11 puntos del sexto lugar. No, es mucho. Bueno, O sea, de verdad, lo bueno es que la Serie A es una de las ligas más cerradas. sí, entonces puede pasar, Hay chance, puede pasar muchas cosas. De hecho, lo vemos ahorita, el Atalanta con el partido que le ganó a la Cremonese, ya está ahí más o menos acercándose a la Sí, zona. sí. Y en algún momento decíamos que el Atalanta, bueno, yo no lo puse clasificar en Europa. Nos vamos metiendo con el otro tema que fue el gran partido, el partidazo de la fecha 24, que fue Juventus-Lazio, de verdad, un gran partido. La Lazio se le escapó de las manos, estaba ganándole Sí. 2-0 en el Allianz Stadium a la Juventus. Par de goles, uno cerrando el primer tiempo, otro abriendo el segundo tiempo, y la Juventus supo reaccionar dentro de todo para no perder esos puntos. Goles de McKennie y de Kalulu Y sobre Kalulu, la hora, por ahí. y por la parte de la Lazio, Pedro y Saxen. Pedro, que en la jugada del gol de Pedro, no sé si lo van a contar como asistencias porque depende de la cantidad de controles que haya tenido el jugador después del pase, pero el pase filtrado se lo da Daniel Maldini, sí. Maldini, que ya está por ahí. Con el tema de la Juventus, ¿cómo llega entonces? ¿Cómo lo ves tú llegando para el derbi? O sea, más allá de lo que pasó en este partido, porque yo le vi esa reacción, no me esperaba, cuando estaba 2-0, yo dije, bueno, probablemente la Juventus pierda. Mira, derbi es derbi. O sea, a ver, claro, si tú llegas al derbi con buenos resultados, con una buena atmósfera, con jugadores que estén dulces, obviamente va a ser muchísimo mejor. Creo que llega hoy por hoy un poco, pero levemente un poquito mejor el Inter, pero derbi es derbi. Sí, ojo, que si la Juventus hubiese ganado este partido, quizás... A ver, a mí, lo digo por... No, y lo del Inter lo digo también por la estadística que dimos ahorita. Sí, no, claro. La obviamente. estadística, 31 goles, 6 goles en contra, Sí, es 12, una estadística bastante pesada. 11 ganados de los últimos 12 Sí. y uno empatado. Sé que empató. Pero ojo, fue con el esta Napoli. Juve es importante porque es una Juve que tiene más confianza que la Juve que inició la temporada, recordando que en el Juventus Stadium ese partido quedó 4-3, partidazo muy cerrado. Al final, derbi es derbi, pero esta Juve tiene un 11 consolidado. Sí. Ya vemos un Kenan Yildiz que se ve bastante contento en la cancha. Pierre Kalulu ya jugando su posición natural. Bueno, es que la posición de Kalulu siempre es un Sí. tema de si es central, si es lateral. Pero mira, una de las cosas interesantes como de tercer central. este fin de semana, porque Kalulu empató el partido, el 2-2, fue que él desbordó mucho durante todo el partido y al final inclusive se proyectó muchísimo. Bueno, Él, en los últimos, prácticamente los últimos 30, 25 minutos de partido estaba abajo. Sí. Ahí, hasta que un gran Boga ex Sassuolo. Sí. Y ex Atalanta también. Bueno, asistencia y un golazo. Por aquí yo veo que le están haciendo mucha campaña, publicidad a Kalulu. Debe ser porque alguien lo tiene en el fantasy por aquí, ¿no? Importante lo de McKennie también. McKennie ya tiene 7 goles. McKennie, hace poco lo hablamos en uno de los últimos episodios, que Spalletti ya lo proyectaba como atacante y todo. Él decía, McKennie tiene todas las cualidades para ser un gran atacante. Es un motorcito. McKennie es un motorcito porque, ojo, es un jugador que tiene una excelente técnica, es un jugador que tiene muy buena pegada, es un jugador que tiene gol y que también sabe cortar, porque hay algo que tiene McKennie, es garra también. Sí, de cara al derbi como tal, vamos a repasar rapidito. Estos son los números de la Juventus con Spalletti contra rivales directos. Tiene 3 victorias que fueron contra el Bologna, la Roma y el Napoli, el segundo partido contra el Napoli. 2 empates contra la Fiorentina y Lazio. Sí, ponemos a la Fiorentina porque la Fiorentina dentro de todo es la Fiorentina. Sí, bueno, Fiore. Y 2 derrotas, una con el Napoli que vimos y recientemente en la Copa Italia que perdió 3-0 con el Atalanta la semana pasada. Sí. Entonces, bueno, pero es que al final de hecho lo estaba hablando off the record con nuestra productora Sabrina Ayueva, que la Juve tiene las 3 competiciones más importantes abiertas. Bueno, ya la Copa Italia no. No, en ese momento tenía las 3 competiciones más importantes abiertas y por ahí el proyecto es que la Juve entre en Europa, ha hecho una buena Champions. No solo en Europa, en Champions. Sí. Y por ahí capaz la Copa Italia queda un poquitico por abajo. Y bueno, que te haya ganado el Atalanta, por ahí el Atalanta, por lo menos el Atalanta de Raffaele Palladino,
es una Atalanta competitiva, se ha vuelto competitiva, lo hemos visto también en Liga, así que no veo que haya sido como la super derrota de Spalletti. Sí, bueno, y al final por ahí algunos decían y que resultado mentiroso dentro de todo. Ahí asiente Sabrina, que vio el partido, pero bueno, para dejarles el dato también. El Inter no le gana un derby de Italia a la Juventus desde hace 2 años. Eso se traduce en 3 partidos, que son 2 derrotas y un empate. Ese partido se va a estar disputando el sábado 14 de febrero, 3:45 horas de Venezuela. No nos bancamos un pronóstico. Un pronóstico para el derby de Italia que se va a jugar en el Meazza. Yo creo, señoras y señores, redoble de tambores, que lo gana la Juventus 2-1. Con un gol el resultado. Al minuto 87 de Openda. Ahí está, Wow, para los apostadores. No. Me quitaste el resultado, pero me voy a ir al otro bando. A ver, de repente, si uno de los dos gana la quiniela, creo que gana el Inter 1-0. El Inter 1-0. Gol de Lautaro. Me voy por lo fácil, gol por lo sencillo. de Lautaro. Ok. Llegó la hora de uno de los 2 segmentos que vamos a tener prácticamente fijos en el podcast, como lo dijimos en los últimos episodios, que es el check-over. Como ustedes saben, todos los fines de semana hay polémica en Italia y este fin de semana, por supuesto, que no fue la excepción. Vamos a revisar 2 jugadas aquí con nuestro especialista en jugadas polémicas y últimamente portador de la cucarda de Don Polémica. No, pero ya va, estoy en desacuerdo. Señores, les digo, la última cucarda de Don Polémica fue 50 y 50. Pero aquí el señor, su fiel admirador, Félix Ayueva, me la lanzó a mí. Pero vamos a ver, qué va a pasar esta semana. Yo no decido eso, lo decide la producción. ¿Qué pasa? Es que este señor dijo que el Inter no le va a ganar al Bodo Glimt en los playoffs de Champions. Yo lo que dije es que la Juve va a llegar a semifinales. ¿Qué es más llega, polémico? pero déjenlo en los comentarios. ¿Qué es más polémico entre esas 2 cosas? Déjenlo en los comentarios. ¿La Juve llega a semifinales de esta Champions? ¿Eso es más polémico? ¿O el Bodo le gana al Inter? Por favor. Bueno, con el checkover y siguiendo con la polémica. Una jugada importantísima, falta de Cornet sobre Vergara al último minuto en un partido que estaba empatando el Napoli en casa del Genoa, siempre complicado Genoa desde que llegó Daniele De Rossi. La jugada en principio no se pita como tal, como falta, y después lo llama al VAR a David de Massa, quien termina diciendo que sí era penal. Para mí, bueno, te pregunto a ti primero, si era penal o no era penal. Mira, una de las cosas que quiero detallar acá es que si le pueden dar un Oscar a la mejor actuación del año, dénsela a Vergara. Estamos cerca de los premios. Pero, lo digo porque sí hay contacto, porque el contacto existe, pero todavía Vergara está levitando, realmente. No, a ver, el contacto no era para que se cayera. Sí hubo un contacto, es verdad. Sí, exageró muchísimo. No, ese contacto no fue lo que generó la caída. Lo exageró, después dieron el penal y el Napoli terminó ganando, pero para mí, indiscutiblemente, no es penal. No es que cualquier contacto sea yo creo penal. No, claro, pero a ver, yo creo que también es interpretación del árbitro. O sea, la cobró, pero así como la cobró, no podía cobrar. Pero la cobró después de verla en cámara lenta en un monitor. Claro, en vivo también la vio y no la había. Claro, pero por eso mismo, es interpretación. Porque el contacto, para mí, el contacto está, pero es que también no es lo que lo de Vergara fue realmente espantoso. A mí no me parece, eso no me parece como que eso justifique todo, pues como que hay contacto, entonces, pero bueno, ustedes lo pueden dejar en los comentarios a ver qué les parece. ¿Era penal o no era penal para el Napoli, que sumó 3 puntos importantísimos? La otra jugada que vamos a revisar del partido que hablamos recientemente, que es el Juventus-Lazio, una posible falta de Mario Gila sobre Juan Cabal, que básicamente fue una jugada que terminó en gol. Sí, pero ¿qué pasó? Que el gol lo anularon por un offside en esa misma jugada, y después el VAR no llamó al árbitro, o digamos la jugada no fue valorada como penal, que es esta barrida tardía de Mario Gila sobre sí, no, esta sin duda es muchísimo más penalti. O sea, realmente fue un contacto muchísimo más fuerte. Sí hubo contacto también, pero se lo llevó por completo, sí, llegó tarde. Fue una dura patada a Juan Cabal, y a ver, minuto 25, el partido iba 0-0, partido trabado, y ahí
siento que para el resultado final, que la Juventus comenzara ganando temprano hubiese sido distinto. Sí, bueno, y tomando en cuenta que estaba en casa, yo también estoy de acuerdo. Quizás lo único que medianamente podría salvar esa decisión es que la jugada ya había terminado como tal. O sea, Sí. ya el balón no lo tenía Cabal, ya había pasado el balón, pero a mí me parece que el contacto es clarísimo. O sea, ahí indiscutiblemente también diría que esto es penal y me parece polémico que nos haya pitado, pero bueno, ustedes también nos pueden dejar en los comentarios sus apreciaciones sobre esta jugada en particular. Nos vamos a meter con la última sección, el último tema del día de hoy, esperadísimo tema, merecido y en honor a Lautaro Martínez. La sección Don Polémica de esta semana es en honor a Lautaro Martínez por convertirse en el tercer máximo goleador histórico del Inter junto a Roberto Boninsegna y seguramente lo va a superar esta temporada y va a quedar sólido como el tercero, porque ahorita está empatado en ese puesto. Lo que vamos a hacer el día de hoy es una dinámica que ya hemos hecho otras veces, que es una especie de llave eliminatoria. Una llave eliminatoria para determinar cuál ha sido el mejor 9, no solo delantero, no solo atacante, sino 9 del siglo XXI del Inter. Una nota importante, descartamos a Ronaldo el Fenómeno porque prácticamente con el Inter en el siglo XXI no jugó. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces nuestro primer cruce, esto es una llave de cuartos de final, es Lautaro Martínez versus Cristian el Bobo Vieri. No, pero no me la pongas así. ¿Qué? Bueno, ¿Con cuál te quedas tú? Pues? Yo me voy a quedar, es difícil, y una de las cosas que hemos venido hablando acá es que Lautaro se convirtió en el tercer máximo goleador del Inter, pero fíjense algo interesante. Lautaro tiene 171 goles y 54 asistencias en 368 partidos. Y tenemos que Lautaro juega desde el 2018, casi 8 años. Mientras que Cristian el Bobo Vieri, 123 goles, 22 asistencias en 190 partidos y jugó 6 años. Me voy a quedar con el italiano, con Cristian Vieri en esta Aquí tenemos eliminatoria. al señor Sin fanático duda. de las estadísticas. La Es estadística, verdad. Mira, la estadística mata Yo todo. te entiendo ese realmente. punto porque el promedio de gol de Cristian Vieri en el Inter era una locura. Un gol cada 117 minutos, según los datos que acabas de dar. Pero hay una cosa muy importante que estamos omitiendo acá en esto que tú estás diciendo, que tiene toda la validez del mundo. Pero, ¿qué ganó Cristian Vieri con el Inter? Que no me acuerdo. O sea, dime qué ganó Cristian Vieri pero con el Inter. yo te voy a reformular la pregunta. ¿Los títulos los gana nada más un solo jugador o los equipos tienen 11 pero jugadores? o sea, lo que sí te puedo decir, que Cristian Vieri también fue capocannoniere Sí. con el Inter en su temporada, es que cuando Lautaro Martínez fue capocannoniere, el Inter ganó la liga. Entonces ahí como que lo puedes ver bastante Bueno, pero reflejado, ¿no? mira, el Bobo Vieri no tiene la culpa de que Lautaro tenga un mejor equipo y un equipo más ganador, pero el bueno, trabajo o sea, lo hacía, A ver, porque no, los goles me están estás y diciendo la que estadística el Inter de comienzos de siglo no es que era cualquier Bueno, cosa pero de estamos Inter, hablando ¿no? estamos hablando de que Lautaro, por ser el máximo goleador, el tercer máximo goleador de la institución, tiene, aquí quiero dar esa estadística, tiene 7 títulos, 2 Serie A, 2 Copa Italia y 3 Supercopas de Italia. Pero entonces, lo que me estás intentando decir es que, bueno, como Vieri no tiene 7 títulos, entonces... No, mira, el promedio goleador de Vieri... El trabajo lo hizo, Félix. Sí, el trabajo lo hizo. El trabajo también lo ha hecho Lautaro. Claro, pero Vieri, con menos tiempo en la institución y con menos partidos, prácticamente tiene un golaveraje muchísimo... O sea, no es mejor porque Lautaro tiene 171 goles, pero Vieri... En promedio es mejor. El promedio es 100% mejor. En promedio el trabajo mejor. es muchísimo mejor. Sí, si sí. tú le das a Vieri muchísimo más tiempo en el Inter. No, porque a la temporada siguiente se rompió y ya sabemos que no fue para el Mundial. Pero estamos hablando, no hay mucho tiempo de diferencia. O sea, claro, pero estamos hablando de que Lautaro tiene 2 años más. 2 años más, bueno. Tiene 2 años más. 2 años más y tiene casi 50 goles más. Bueno, dale 2 años más, 25 Pero, goles por temporada. es verdad. A un promedio de gol de Sí, sí. 0.5. Si lo ponemos así, 0.65 por partido. Pero en 2 años el Bobo Vieri no te va a ganar 6 títulos con los que podría alcanzar a Lautaro. Vuelvo- Entonces yo te voy a decir repito. una cosa. Los goles de Lautaro han sido más importantes que los que marcó Vieri.
porque se han traducido precisamente Bueno, en pero, títulos. Dos claro. finales de Champions perdidas, pero Bueno. 2 finales de Champions. Ahí yo me quedo con Lautaro Martínez, el señor se queda con Christian Vieri, y como no hay una tercera persona para desempatar, le vamos a preguntar a Sabri en la producción con cuál de los tres te queda, con de los dos te queda, con Lautaro. Lautaro. Bueno, seguimos a la Lautaro. siguiente llave. Interesante esta llave, ¿eh? Mauro Icardi versus Samuel Eto'o. ¿Con quién te quedas? Mira, me voy a quedar con Icardi. Me Ok. quedo con Icardi Ok. en esta. ¿Por qué? Porque simplemente Eto'o, el punto fuerte de Eto'o fue el Barcelona. Bueno, O sea, no, yo no porque, sé. porque a ver, si tú me vamos a dar también Vamos. los números de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o tuvo 53 goles y 23 asistencias en 102 partidos. 2 temporadas nada más. 2 temporadas. Icardi jugó 6 años. Jugó en el Inter entre 2013 y 2014 y 2018 y 2019. 124 goles y 29 asistencias en 219 partidos. Pero ¿qué pasa? Aquí me quedo con que el desarrollo futbolístico de Samuel Eto'o, el mejor Eto'o, fue en el Barcelona. El mejor Eto'o fue el del Barcelona, y el del Inter no es que fue mucho No, peor. pero claro, El- pero viéndole todo el Barcelona, sin duda, Mira, sin duda, el sin duda, es mucho mejor. Icardi es el octavo máximo goleador de la historia del Inter, y eso tiene un valor, no es cualquier cosa. Y ojo, pero importante. Icardi, no ganó absolutamente nada con el Inter. Es verdad que es una banterera, pero Eto'o en 2 años, 6 títulos. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente, Félix. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar y vamos a hacer el podio de los jugadores que ganaron títulos. Porque está bien, Icardi no ganó títulos, perfecto, pero fue capo canonieri en la temporada 2014-2015, empatando con Luca Toni, y capo canonieri en la temporada 2017-2018, empatando con Ciro Immobile. Bueno, o sea, es que Entonces, incluso dos temporadas siendo temporadas. capo canonieri. y 2 temporadas solo necesitó Eto'o para marcar más de 50 goles. O sea, tiene casi la mitad de los goles de Icardi con 4 temporadas menos. pero como Eto'o sí ganó títulos, entonces Bueno, Eto'o- uno de esos títulos fue la Champions. Sí, Y bueno, fue el triplete. Es uno de los mejores Inter de la historia. O sea, por eso digo yo. Yo me quedo con Eto'o. ¿Tú te quedas con yo me quedo con Icardi. Sabri, el desempate? Icardi. Aquí, bueno, le dio la derecha al señor Gustavo Silva. Creo que Sabrina tiene preferencias por los argentinos. Nos vamos con la otra llave, ¿no? Diego Alberto Milito, el matador del siglo XXI, versus Romelu Lukaku. Ajá. Yo Sí. sé- sí. ¿Ah? Sí, aquí sí me quedo con el campeón de Champions. Aquí sí me voy a quedar con el campeón de Champions. Es que no solo... No, y precisamente porque esa temporada en particular de Diego Milito fue una locura. Y fue una locura también en la final de Champions. Fue el mejor jugador Bueno, de la hizo el final. doblete. Hizo el doblete. aparecía en los momentos Sí. importantes. Ojo, Lukaku me parece que es un delantero increíble, sobre todo en Italia. Ha hecho una carrera futbolística espectacular, pero también hay que tomar en cuenta que Romelu Lukaku, cuando se amarra las piernas, porque él tiende a amarrarse las 2 piernas, no juega fútbol. No, bueno, pero esas primeras 2 temporadas que estuvo en el Inter, porque recordemos que él estuvo 2 años, se fue al Chelsea, Sí. donde curiosamente, ¿no? Un jugador yéndose al Chelsea también ahí perdió su brillantez, como pasó en algún momento con Shevchenko, como pasó en algún momento con un montón de jugadores, que no vamos a entrar en ese debate ahorita. Y después volvió una temporada de préstamo al Inter. En esos primeros 2 años, ese Lukaku era impecable. Ese Lukaku es el 13º máximo goleador de la historia y solo estuvo 3 años Sí. en el Inter. Hizo 78 goles, dio 22 asistencias en 132 partidos, mientras que Milito hizo 75 goles, un poquito menos, 28 asistencias en 171 partidos, Sí, y mucho además jugó entre 2009 y 2014, tuvo 5 temporadas. Yo aquí estoy de acuerdo contigo, yo me quedo con Diego Milito también, figura indiscutible del Inter del triplete, del mejor Inter de la historia fácilmente. Y bueno, o sea, 6 títulos también ganó con el Inter. O sea, el aporte que él tuvo. Sí, no, y ganó una Champions, ganó también un Mundial de Clubes. O sea, tuvo también mucha más vitrina internacional, de acuerdo, evidentemente, que era de los mejores Inter de la historia. Sí, sí. Entonces aquí ponemos a Milito en las semifinales. Última llave y después nos metemos con las semis. Adriano, el emperador
contra Zlatan Ibrahimovic, que coincidieron también en el Inter. Sí. Bueno, ¿con quién te quedas tú aquí? Mira, Está difícil, está muy difícil, está muy cerrado realmente para refrescarle a nuestros amigos interistas. Fuertes saludos a nuestros amigos interistas que siempre ven los episodios de O Gol Mío. Recordarles, ¿no? Adriano el Emperador, 74 goles y 28 asistencias en 177 partidos. Mientras que Zlatan, 66 goles y 29 asistencias en 117 partidos. Sí, mejor promedio. Mucho mejor promedio, pero la figura realmente de Adriano en el Inter tiene muchísimo peso. Adriano tuvo 9 títulos, 4 Serie A, 2 Copa Italia y 3 Supercopas de Italia. Mientras que, bueno, Nunca fue capocannoniere, ¿eh? Sí, Zlatan fue capocannoniere y temporada 2008-2009. Él estuvo Sí. 3 años en el Inter. Es que fíjate, aquí regresamos al debate más o menos parecido, similar al primero, porque Zlatan fue capocannoniere, pero Zlatan tuvo 5 títulos, mientras que Adriano fueron 9 títulos. Sí, bueno, pero hagamos una diferencia Yo importante. me quedo con Adriano. Hagamos una diferencia importante, porque aquí estamos poniendo 4 Serie A de Adriano, como dijiste, 2 Copa Italia y 3 Supercopas. Una de esas Serie A fue la que le quitaron a la Juve, que le dieron al Inter, que le había ganado la Juve de Ibra y que se va al Inter. O sea, digamos que Ibra como que tiene ese título ahí. O sea, en cuanto a la cantidad de títulos, está muy cercano. Muy Lo que pasa es que la diferencia entre Vieri y Lautaro es importante. Entre Eto'o y Icardi. Por eso sabes este argumento. Aquí está mucho más parejo y porque coincidieron. Yo me quedo con Adriano. Yo estoy muy en duda aquí, porque siento que el mejor momento de Adriano tenía números muy importantes y parecía que era como uno de los mejores jugadores del mundo en ese momento, pero yo me quedo con Ibra. Yo creo que el Ibra del Inter es quizás, no sé, porque no estoy seguro, pero es quizás la mejor versión que hemos visto de Ibra. Entre Inter y PSG, puede ser. No sé qué piensa nuestra productora aquí para desempatar, pues, porque Adriano se queda con el emperador Adriano. Entonces tenemos las semifinales. Lautaro Martínez versus Mauro Icardi. Aquí creo que no hay discusión. Sí, no, aquí 100% Lautaro. Lautaro, pues, o sea, Lautaro indiscutiblemente por la cantidad de títulos, la cantidad de goles, la figura que es. Icardi también fue una figura en el Inter, fue más o menos como él también, capitán importante. Sí, pero la cantidad de goles que tiene Lautaro realmente, y el tema de liderazgo, cosa que Icardi por ahí como jugador no tenía. Icardi era un jugador bastante desastroso actitudinalmente, futbolísticamente espectacular, sin duda. Que de hecho estuvo sonando porque quizás podía llegar a la Juventus en este mercado invernal. Entonces metemos a Lautaro Martínez en la final. Y la otra semifinal, entonces tenemos a Adriano y a Diego Milito. Adriano y a Diego Milito, wow, Está durísimo. Está durísimo. Pero yo me sigo quedando con Diego Milito. Con Diego Milito. Yo te iba a decir, entre los dos, si evaluamos recorrido en el Inter como tal, creo que Adriano fue mejor, un poquito mejor. O sea, porque en los goles, si lo vemos, mira, 74 contra 75 goles de Milito. Milito jugó un poquito menos de partidos. Sí. Pero es que Milito indiscutiblemente... Y es eso, o sea, hay que dar también, es importante eso, hay que darle ese mérito porque en la final de esta dinámica que estamos haciendo debe estar un jugador también de uno de los mejores Inter de la historia, el Inter del triplete, y cómo no, ese dorsal 22 que metió ese doblete contra el Bayern en la final de esa Champions, debe estar Milito. Sí, que se jugó en el Santiago Bernabéu. Entonces la final argentina es Milito versus Lautaro Martínez. Final quien argentina. Es el mejor delantero del Inter en el siglo XXI. Sí, aquí... mira, yo te voy a decir algo. Así mismo te lo presento. Lautaro Martínez está rumbo a convertirse en el mejor delantero del siglo XXI. Los números lo dicen, lo que hemos dicho, que es el tercer máximo goleador ya de la historia del club, todo lo que quieras. Ha jugado 2 finales de Champions, ha ganado también, o sea, en cantidad de títulos, ha ganado hasta más títulos que los que ganó Milito en el Inter.
pero Milito es el Milito del triplete. Ahí está. O sea, para Sí, mí, ojo, yo me quedo... yo me quedo con Milito. Yo aquí me quedo con Lautaro. Y me quedo con Lautaro precisamente porque está dentro de los 3 máximos goleadores de la institución. Sí. Y que todavía podemos seguir disfrutando de Lautaro. Que todavía puede seguir rompiendo récords. Sí. Ya la figura de Diego Milito 100% está dentro del palmarés, de su palmarés personal y dentro del palmarés de la institución, pero Milito se quedó realmente en ese buen año, tomando en cuenta ese triplete, Sí. mientras que Lautaro Martínez hoy por hoy sigue haciendo historia. Ojo, un punto que creo que le puede jugar un poquito en contra a Lautaro, y ahorita voy a sacar los argumentos que sacaste cuando hablamos con Vieri. Lautaro, es verdad, tiene 171 goles, pero ha jugado 368 partidos en promedio, comparado. No, y que tú no, mismo no, lo dijiste, tú mismo lo dijiste también acá. Lautaro ha jugado 2 finales de Champions, 2 finales perdidas. Sí. Mientras que Milito jugó la que tenía que jugar y la ganó. Y fue el mejor en el campo. O sea, es que Milito ese año fue una máquina. Y yo creo que Lautaro, en la mejor versión que nos pueda mostrar con el Inter, todavía no le ha llegado a esa mejor versión que tuvo Milito esa temporada. Pero bueno, Sabri tiene que desempatar aquí para ver quién ha sido el mejor jugador, el mejor delantero del siglo XXI del Inter en el siglo. Milito. Diego Alberto Milito. Campeón. Diego Alberto Milito es el mejor, según esta dinámica de Gol Mío, es el mejor delantero del Inter en el siglo XXI. Ustedes coméntenos, déjenos en los comentarios qué les parece. Descartamos muy rápido a Vieri, descartamos muy rápido de todo, descartamos muy rápido a Ibra. A Lukaku, bueno, Lukaku no sé. Pero bueno. Lukaku lo pusimos ahí para... Sí, lo pusimos ahí. Pero bueno, nos toca ir cerrando. Les vamos a recordar, antes de terminar este episodio, cuáles son los partidos de la fecha número 25. Recuerden que hay Derby de Italia. Los partidos de la fecha 25, Félix, empiezan con Pisa, recibiendo en casa al Milan. Y después, el día siguiente, el día sábado, como recibiendo a la Fiorentina, una Fiorentina que necesita puntos y jugar. Como no es para nada sencillo. Partido repetido de los octavos de final de la... Lazio, Atalanta, Inter, Juve, Derby Italia, se juega en Giuseppe Meazza. ¿Qué mejor día de lo que nos han? Es 3 partidos. Sí, ¿no? El domingo 15 de febrero tenemos Udinese Sassuolo, Cremonese con Genoa, para con el lateral, pues tenemos partidos ahí de descenso, Torino, Bologna, que vienen los Hans, y Napoli, Roma, el derby del sur el domingo 15 de febrero. La fecha de cierre el lunes 16 con Cagliari Leeds. Esto fue todo lo que tengo para contarles el día de hoy. Les agradecemos por seguirnos y disfrutar del contenido. Les agradezco un gran extraordinario que está aquí en la producción. El señor Gustavo Adolfo Silva. Déjenos en los comentarios quién se lleva el cargo de un premio para el próximo episodio.